Hola cuarto sexta, me presento, soy el profesor Eduardo Menéndez y le voy a comentar en qué consiste este curso. Iremos entrando en el mundo de la transmisión del automóvil. No solo vamos a ver su conformación y su funcionamiento, sino también vamos a interpretar las anomalías y su reparación. En el primer apunte vimos en un pantallazo los tipos de transmisión que existen y las ventajas y desventajas de la ubicación del motor. Ahora comenzaremos a estudiar el embrague. Misión del embrague. Su principal misión es transmitir la potencia del motor a las ruedas, además de interrumpir o conectar suavemente la transmisión del movimiento entre el motor y las ruedas. También debe cumplir con las siguientes características: resistencia mecánica, para lograr transmitir todo el par motor a las ruedas; resistencia térmica, para poder absorber el calor generado por la fricción; progresividad y elasticidad, para evitar que se produzcan tirones y brusquedades al poner en movimiento el vehículo; adherencia, para que no patinar y pierda fuerza de transmisión; rapidez de maniobra, que permita embragar y desembragar con facilidad. Tipos de embrague. Los embragues se pueden clasificar de la siguiente forma: embragues por fricción y embragues hidráulicos. Embragues por fricción tenemos los secos, del monodisco, bidisco, bañado en aceite, monodisco, multidisco. Embrague hidráulico tenemos embrague hidráulico y convertidor de par. Tipos de embrague en seco. Embrague de muelles. En uno tenemos volante de inercia, placa rectificada que posee el volante, disco de embrague, 4 placas, número 5 palanca de desacople, 6 el muelle, 7 la carcasa, 8 el aro, 9 el rulemán de empuje. Además, 4, 5, 6 y 7 forman el elemento de desacople. En la fotografía de la derecha tenemos cómo va montado en el motor este embrague. Embrague de diafragma. La conformación de este embrague es lo mismo que en el anterior, nada más que el elemento de desacople no utiliza palancas ni muelle, sino un diafragma. En este caso lo podemos ver en A de la fotografía. Este es el tipo de embrague que se utiliza en la actualidad. En la fotografía del lado, cómo va montado. En esta fotografía tenemos un embrague de muelle y todas sus partes. Se agrega que aparecen las guarniciones o forros que recubren al disco. Principio de funcionamiento. En A, consiste en interponer un disco entre dos platos planos que lo presionan hasta conseguir que gire formando una pieza y transmitir así el giro y el par de un plato al otro, del motor al conjunto mecánico siguiente, la caja de cambio. En B, cuando se necesite desacoplar el embrague, desembragar, la fuerza de empuje F que presiona el disco disminuye hasta que éste gire libremente entre los platos o masa de presión. Es decir, que el embrague normalmente está acoplado y lo que nosotros hacemos cuando apretamos el pedal, vencemos la fuerza que ofrecen los muelles o el diafragma y desacoplamos el disco del motor. El disco es el principal protagonista y es el que transmite el par motor a las ruedas. Al desembragar el disco se separa aproximadamente de 1 a 2 milímetros, quedando por un intervalo de tiempo suelto. Si se mantiene apretado el pedal, el disco puede rozar desparejo y producir un desgaste desigual que ocasionaría una crepitación o rebalamiento al volver a embragar. Este video nos muestra las partes y el funcionamiento de un embrague a muelles. En este video, lo mismo para un embrague a diafragma. Volante de inercia con corona dentada. Acá tenemos una vista del volante de inercia. En uno apreciamos la placa rectificada en donde se apoya una de las caras del disco y en dos la corona dentada que sirve para arrancar el motor. Plato de presión. Su misión: oprimir o no el disco de embrague contra el volante de inercia. Está constituido por una corona de acero unida a la carcasa mediante un dispositivo elástico, diafragma o muelle, que permite su movimiento longitudinal.
el mecanismo elástico se dimensiona para hacer suficiente presión sobre el disco. En A tenemos el diafragma y su posición en la masa del embrague, y en B la masa del embrague. También se la llama cubierta o carcasa, y en la jerga del taller placa. Sujeta al plato de presión, está atornillada al volante motor, por lo que gira solidariamente con él. Además protege los elementos elásticos y el disco que quedan en su interior. Disco de embrague. Como ya dijimos anteriormente, su misión es transmitir el par desde el volante de inercia hasta el primario del cambio. Constitución. Un disco exterior soporta los forros, un disco que en su centro engrana con el primario del cambio. La unión entre los dos elementos anteriores se hace mediante unos muelles que dan cierta flexibilidad al conjunto. Las guarniciones o forros están hechas de un material resistente a la fricción y al calor. Rulemán de empuje. También se la llama crapodina. Es el elemento encargado de oprimir sobre el centro del diafragma o en las palancas basculantes para que el plato de presión deje de oprimir sobre el disco. Está constituida por una corona metálica con un rodamiento que permite que gire sobre ella, el diafragma o las palancas basculantes sin dañarla. Una horquilla es la responsable de su movimiento longitudinal. Mecanismo de acoplamiento. En esta fotografía se muestra el mecanismo de acoplamiento en donde está montado el rulemán de empuje. En uno está el alojamiento del cable que viene del pedal. Funcionamiento del embrague. Se divide en él, mecánico. Es el que comúnmente viene instalado en la mayoría de los vehículos. El accionamiento se realiza a través de un cable. Hidráulico. Cuando los embragues son grandes, porque se prevé la necesidad de la transmisión de elevados esfuerzos de par, se suele acudir al accionamiento hidráulico. Está formado por un cilindro maestro, también llamado bomba de presión, y un cilindro receptor o esclavo, que es el que acciona la palanca de empuje. Utiliza el mismo líquido que se emplea en el sistema de freno. El embrague centrífugo. Es un sistema provisto de unos contrapesos que cuando el motor alcanza un determinado régimen de giro, la fuerza centrífuga los empuja hacia la periferia, haciendo que las palancas que van unidas a ella basculen y hagan presión sobre la masa del embrague, consiguiéndose así el embragado. Partes. En verde, la campana que está unida a la caja de velocidades automática. En gris, los patines que portan el verdadero patín. En negro, de roce, que va vulcanizado a la pieza de metal gris. En azul, R, los resortes que tiran del patín tratando de cerrarlo cuando el motor está detenido. E es el eje del cigüeñal. M es el movimiento del patín cuando inicia la marcha. Y su funcionamiento es, al acelerar el motor, el eje E levanta velocidad y por inercia los patines grises se abren pegándose contra la campana verde, que a su vez transmite la potencia a las ruedas mediante los engranes. Embrague bidisco. En vehículos de mucha potencia y par, las dimensiones del embrague de un solo disco serían muy grandes, por lo que se monta dos discos en seco, con lo que se reducen las dimensiones y se evita algunos problemas constructivos y de diseño. Embrague multidisco bañado en aceite. Estos embragues, gracias a su reducido tamaño, son ideales para el montaje en el interior de las cajas de cambios automáticas y en el interior del conjunto motor-cambio en las motocicletas. El principio de funcionamiento es lo mismo que los embragues en seco, pero utilizando un fluido, aceite, que lubrica y refrigera el conjunto. Embrague hidráulico, convertidor de par. Se utilizan en las cajas de cambio automática y el acoplamiento se realiza a través de un fluido hidráulico. En este video podemos apreciar el funcionamiento y las partes del convertidor de par. Hasta acá vimos la función del embrague y cómo funciona, y además cómo está conformado. Vean antes el video, lean el apunte y realicen el trabajo práctico, y al igual que el otro me lo suben al Classroom. Si algo no entendieron, me lo comunican en el mismo TP. Hasta la próxima.